Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romo Mani. Soy astróloga, consteladora fluvial y terapeuta. Acompáñame a entrar al portal 1111 Prosperidad en Conciencia, donde encontrarás las herramientas necesarias para la elevación de tu ser. Tus pensamientos en sincronía con el universo. Speakers. Al aire. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romo Mani y hoy estoy muy contenta porque hoy es un día muy especial para mí, sobre todo con el gran invitado que tengo, que es Gabriel Ayala Borunda. Es coach espiritual, además de ganadero y veterinario, pero es un fantástico coach. Y hoy tenemos un tema maravilloso porque de verdad Gabriel es un fantástico entrenador para que te enseña a co-crear tu realidad. Y el tema de hoy es ¿quién piensa cuando pienso? Gabriel Ayala, mi querido espejito bello, bienvenido. Gracias, María Elisa. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Intento estar aquí con todos ustedes, con todo el auditorio, y bueno, a tocar un tema que resulta muy interesante para muchos que están en el proceso del despertar y que de una forma sencilla les va a enseñar algo fundamental de la existencia de esta realidad. Ay, qué interesante, Gabriel. Bueno, pues platícanos un poquito de ti y de este tema en este tiempo que estamos viviendo, Gabriel, cómo hoy podemos tener la oportunidad, ahora sí, de escoger nuestros pensamientos para crear nuestra propia realidad. Hoy Gabriel tenía una cita a las 4 y le dije, Gabriel, hacemos programa, y me dijo, déjame ver, y yo co-creé que haríamos programa y aquí estamos. Así me enseñaste tú, Gabriel. Es correcto. Todo surge del pensamiento, todo surge de la mente. El punto importante es saber quién está pensando cuando estoy pensando. ¿Qué es lo que pasa cuando de alguna forma está en mi cabeza una serie de pensamientos durante todo el día? ¿Y hacia dónde se dirigen estos pensamientos? Esto es algo muy importante porque generalmente vivimos el sueño de la Matrix, un sueño donde nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino simplemente son los pensamientos del ego. Es una serie de programas mentales que están alojados dentro de nuestra existencia y que están generando constantemente pensamientos que yo no elijo. Son pensamientos que están llegando constantemente. Es lo que los toltecas llamaban el mitote, el ruido, el pensamiento constante que surge a cada momento a partir de el no poner atención a lo que está pasando arriba en la cabeza. Cuando no estamos conscientes, o sea, no nos damos cuenta de los pensamientos, estos simplemente son una manera de engancharnos para crear una realidad, ya que el pensamiento y la emoción son los componentes para la creación de realidad. Cuando tú estás pensando en algo, automáticamente surge una sensación que le llamamos emoción. Emoción significa emotion, energía para el movimiento. Y esta energía precisamente es la que mueve la energía a tu alrededor para generar una realidad. Una realidad que aunque tú creas que es material, no deja de ser simplemente un juego energético. Y nosotros también somos parte de ese juego energético. Nuestro cuerpo no es materia, nuestro cuerpo es energía. Sin embargo, vivimos la experiencia de la materia porque la energía está condensada y está arreglada de tal manera que da la impresión para nuestros sentidos de ser materia. Pero Gabriel, al final todo es energía.
Perdóname ¿sí? que te interrumpa, me gustaría que nos expliques, por favor, y creo que es la base estructural de toda esta conversación, cómo es que funciona nuestro ego y cómo es que nos engañamos, ¿no? A través del ego. O sea, me encantaría que nos expliques lo que enseñas, lo de Adán y Eva, cómo se maneja Claro. el ego y por Sí, qué entonces desde ahí estamos manifestando nuestra realidad y por qué hay veces, pues, como tú dices, ¿no? Es que va a haber mucho tráfico, pues concedido. ujú, es correcto. Sí, fíjate que es interesante entender que el ego significa yo. Yo es todo aquello que queda guardado en mi memoria y que tiene que ver con lo que me enseñaron acerca de la realidad y acerca de mí. El yo es el que tiene el mando cuando tú estás dormida, cuando alguien está dormido, como dice el cuento de Adán y Eva, justamente, que es, la Biblia es un conjunto de, de ilustraciones y de aprendizajes que están escritos de manera simbólica. Se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y claro, en aquel entonces, en esos primeros entornos del espíritu, el espíritu era solamente una bola de energía, no tenía forma. Por eso se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque era solamente energía y no tenía forma. Esta forma fue cambiando a lo largo de los millones de años para irse convirtiendo, bajando su frecuencia vibratoria en algo que ahora se le denomina materia, que es el cuerpo, que es la forma que toma la energía cuando se condensa. En ese cuento de Adán y Eva se dice que Dios creó al hombre y después de un tiempo tomó barro de la tierra y le dio forma y le dio un soplo de vida en la nariz. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entramos a un cuerpo, nosotros que somos energía espiritual, que somos energía y que tenemos esa capacidad de tener conciencia para la creación, entramos en un cuerpo que es materia condensada para vivir una experiencia material en esta tercera dimensión. Una vez que estamos aquí, estamos viviendo el sueño que dice el cuento que le tuvo que hacer Dios al hombre para concederle una compañera. Dice el cuento que después de que el hombre le pidió una compañía, porque había visto a las bestias que había creado en el jardín del Edén, él quería una compañera, entonces dice ahí que Dios indujo al hombre en un sueño profundo. No dice que haya despertado, dice que durmió en el sueño profundo, y esto significa en nuestra vida diaria la falta de conciencia, la falta de darnos cuenta de muchas cosas que están a nuestro alrededor, tanto en lo físico como en lo energético, y que están moviendo constantemente la realidad para crear esta experiencia de vida a través del proceso mental que se une el hombre, que es la electricidad del cerebro. Esa es la energía masculina, es el principio de la creación, la energía eléctrica que está moviendo pensamientos y que una vez que mueve pensamientos activa la emoción, que es la mujer, es la energía femenina del corazón. Para poder crear necesitas conectar la energía eléctrica masculina con la energía magnética femenina para crear eso que se llama electromagnetismo, que es la energía que está en todo el universo, presente de muchas maneras. Nosotros tenemos la experiencia maravillosa de tener separado eso que se llama Dios, que es la energía creadora. Y para poder crear, lo que requerimos es unir el pensamiento a una emoción para generar un cambio en la energía del entorno que va a modificar nuestra realidad y nos va a traer todo aquello a lo que le estemos poniendo atención, aquello a lo que enfocamos, y entre más fuerte es la emoción, más rápido es la creación. Por eso es importante entender quién está pensando cuando pienso.
porque la mayoría de las veces tú no estás pensando, tú no estás eligiendo los pensamientos, como lo dijiste al principio de este programa. Tenemos la posibilidad de elegir nuestros pensamientos, pero la pregunta básica que yo les hago a las personas que quieren aprender acerca de sí mismos es, ¿te has dado cuenta cuánto tiempo de un día te la pasas recibiendo pensamientos negativos acerca de la vida? Pensamientos de aquello que no quieres. Bueno, eso es precisamente el resultado de no estar consciente para que tú elijas pensamientos, Todo sino que estás repetitivo. conectado, todo repetitivo, y Y sabes simplemente lo que qué, estás haciendo, ajá, creo que en mi dime, experiencia de lo que he aprendido, Gabriel, pues tiene que ver obviamente con el control. Porque como seres humanos, pues somos bien controladores y a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y a veces no es por ahí, es por un camino mejor. Entonces, también si soltamos y deseamos desde el corazón, entonces podemos crear una realidad para nosotros, ¿correcto? es correcto, el control surge de haber creado una realidad no deseada y luego intervenir en ella para corregirla. Eso es el control. Es algo que tiene que ver con el hecho de que tú estás creando una realidad que no es como tú la estabas deseando, porque te enfocaste en un pensamiento del ego, y después, con las consecuencias que tiene esta creación, tienes que entrar a controlar. Exactamente. Ajá. Cuando lo que puedes hacer es desde un principio elegir la realidad que deseas sin necesidad de controlar absolutamente nada. Eso es el principio de la libertad. Y sin De, sufrimiento, Gabriel, también. así es. Y esto tiene que ver precisamente con el tema de la plática, es ¿quién piensa cuando pienso? Porque nosotros pensamos y cuando pensamos creemos que son nuestros pensamientos, pero en realidad son pensamientos del ego. Estamos dormidos y estamos siguiendo una rutina de pensamientos que están generando ciclos de realidad en nuestras vidas que pueden ser de minutos, de horas, de días, de meses, de años y de vidas. Y este ciclo sucede porque estamos enfocados en lo mismo. Y cuando tenemos la realidad, que es el final de la creación, el principio de la creación es el pensamiento, el final es la realidad que observas. Si tú te clavas con una realidad no deseada, ya estás volviendo a iniciar el ciclo de la creación con lo mismo de nuevo. Y muchas personas no se dan cuenta que constantemente están cayendo en ciclos de pensamiento que están generando las mismas condiciones de realidad de las cuales no pueden salir cuando esta realidad no es agradable o Claro. cuando están queriendo cambiar su vida. Justamente el punto es, si yo me doy cuenta que los pensamientos que están pasando por mi mente no los estoy eligiendo yo, simplemente llegan y llegan. El espacio que hay entre un pensamiento y otro de este tipo, ese espacio soy verdaderamente yo. Ese es el yo superior, donde al lograr que se amplíen los espacios entre un pensamiento y otro, de esos que llegan del ego constantemente, empiezas a darte cuenta que puedes elegir tus pensamientos. Por ejemplo, híjole, no quiero llegar tarde a la cita. Y Eso es llegas pensar tarde. en lo que no. Y lo que vas a hacer es vas a provocar condiciones para llegar tarde, ya sea que haya mucho tráfico, ya sea que le pase algo a tu coche, ya sea que tú a la hora de salir te tengas que detener en tu casa por algo, siempre va a suceder algo para que se cumpla lo que tú estás diciendo. Y si estás diciendo no quiero llegar tarde, vas a llegar tarde. ¿Por qué? Porque el principio de ese pensamiento está relacionado con llegar tarde, aun cuando lo Pues ahí estructures en que te sentido vas a negativo. caer. Ajá. Aun cuando lo estructures en sentido negativo, el corazón del pensamiento es llegar tarde. Y entonces eso es una orden y va a suceder. En el día a día, María Elisa, Ajá. estamos constantemente dejándonos llevar, enganchándonos por pensamientos del ego de cosas que no nos agradan y que se están poniendo en nuestra realidad. De tal manera que el ego me convence, o sea, me vence con la realidad
que me muestra. Y entonces llega un momento en que yo creo de creer en eso que estoy viendo en la realidad y lo vuelvo a crear. Yo lo que creo, lo creo. Y entonces el proceso de creer en algo te lleva a crearlo de nuevo. Y ese es el principio que nos lleva en una vida a establecer rutinas de pensamiento negativos, porque cada vez que ves la realidad a partir de este pensamiento egoico, la realidad que no te gusta la vas a volver a reproducir e incluso la vas a intensificar. Por eso dicen que lo que está mal se pone peor, precisamente porque vas añadiéndole en cada ciclo algo adicional de lo que no quieres. Esto proviene precisamente de ese pensamiento del cual no nos hemos dado cuenta que no es el que yo elijo, el que el yo superior está eligiendo, sino el del poco yo, como yo diría, el poco yo, que es el ego que está constantemente bombardeándote con aquellos pensamientos que también los vas a ver a tu alrededor. Y va a haber gente que te quiera alimentar también con esa misma idea de que las cosas están mal, de que todo está mal hecho, de que estamos peor. O sea, ese pensamiento va a generar tu propia realidad. Y es como yo les decía, la negatividad es como el mar y tú estás en una barca. Mientras el mar no entre a la barca, tú no te vas a hundir. Lo mismo pasa con la negatividad. Mientras negatividad no entre a tu vida, tu realidad va a ser diferente a la de los demás. Y es que hay muchas personas, Gabriel, que no se dan cuenta de qué están pensando hasta que hacen conciencia, que es hacer conciencia, darme cuenta. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, que es un buen ejercicio, la verdad, de ponernos a observar nuestros pensamientos y darnos cuenta, pues, que quién está dominando a la mente. Tú estás dominando a la mente o la mente también te está dominando a ti. Por ejemplo, con cosas repetitivas que solemos pensar que probablemente a veces son tonterías, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con el control, que a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos y al final pues hay un resultado mucho mejor. Pero cuando empiezas a co-crear lo que tú realmente tu deseo, porque la verdad yo les quiero decir que Gabriel ha sido mi coach por unos buenos añitos. Gabriel, nos conocemos y he aprendido tanto de ti, que tan es así que en mis terapias siempre sugiero a mis pacientes, porque es tan importante darnos cuenta de qué estamos pensando, Gabriel, y si no nos damos cuenta de nuestros pensamientos, a mí, y siempre repito esta frase de Jung, que dice que hasta que el inconsciente no lo hagas consciente, el subconsciente seguirá dominando tu vida y tú la llamarás destino. O sea, qué fuerte. Sí, así es. Y esto tiene que ver precisamente con el hecho de empezar un proceso de observación sin juzgar. Exacto. Porque si nos vamos al cuento de Adán y Eva, el fruto prohibido al que se hace referencia en ese cuento viene del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es simbólico. Simbólico el árbol, simbólico el fruto. ¿Qué es lo que provoca en nuestra vida el bien y el mal? El juicio, juzgar. Cuando tú estás observando algo y juzgas, estás partiendo tu mundo en dos partes, entre el bien y entre el mal. Y el ego te va a llevar a creer en el mal y vas a crear el mal. O sea, todo lo que esté mal, lo vas a crear porque te han acostumbrado a convencerte de que existe la maldad y de que hay algo malo en tu vida siempre. Y al observar y juzgar, vas a caer en esa trampa de juzgo, condeno y castigo. Y el castigo pues es para ti. Pero si dejas de juzgar al observar, si simplemente te pones en la posición en la que estaría un niño, observando para aprender, te vas a dar cuenta de la relación causa-efecto, de que todo aquello que está pasando por tu vida primero pasó por tu mente, sea que lo hayas tenido consciente o sea que esté en la parte inconsciente, como dices tú, que es
como la imagen de un iceberg que visto desde el mar, una puntita sale afuera y el resto, que es 10 veces más grande, está por debajo del agua. Así están muchos de nuestros pensamientos y nuestras creencias que están por debajo del nivel de la conciencia. Tú eres consciente de solamente una porción pequeña de aquello que está manejando tu vida. Y la tarea es hacer consciente aquello que es inconsciente. Porque como dice Jung, mientras no lo hagas consciente, no lo puedes quitar de tu vida y resultará ser el destino al cual vas a estar caminando. Ese destino, ese lugar al que vas a llegar cada vez que tomas un pensamiento del ego, generas una realidad y entonces culpas, como lo hace en el cuento de Adán y Eva, el hombre cuando le pregunta a Dios, ¿y por qué comiste el fruto prohibido? Y el hombre dijo, pues por la mujer que me diste me engañó. Y cuando le pregunta a la mujer dice, la serpiente me engañó. O sea, hemos aprendido a culpar a alguien o a algo en nuestra vida por la realidad que estamos viviendo y no nos hacemos responsables. Y solamente, Merelita, hasta que nos hacemos responsables de lo que estamos viendo en nuestra realidad, es que la podemos cambiar, porque entonces la haremos consciente. Por eso es importante ese mensaje que envía el doctor Jung acerca del inconsciente y el consciente. Aquello que sí puedo cambiar es consciente, aquello que no voy a cambiar es lo que está por debajo del nivel de la conciencia. Y para poder entrar más a profundidad en esa parte de la inconsciencia, necesitamos ampliar nuestra conciencia, que es algo que se obtiene a través del hábito de la observación externa e interna. Estar observando los pensamientos que llegan a tu mente, que llegan a tu cabeza, es un ejercicio que te va a permitir entender qué está pasando afuera, a partir de lo que está sucediendo adentro. ¿Por qué? Porque la realidad primero se genera en lo sutil y después se proyecta en lo denso. Esto es, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el cielo es la mente. Es el lugar donde habita Dios. A eso que llamamos Dios, que es energía creadora. De ahí surge precisamente el principio de la creación. Por eso dice al principio la Biblia, en el Génesis, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, y Dios dijo. Te están dando la clave fundamental de la creación, pero esa creación está surgiendo a partir de un principio básico, que es la energía eléctrica, el pensamiento, la que tú puedes elegir, o bien la que está sucediendo dentro de tu cabeza y que te la ha puesto la educación que te dieron a través del ego, del yo. También, ¿nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo nos podemos programar? Y también que nos digas que tú das terapias, dónde te pueden encontrar, para la gente que quiera tenerte como coach, que yo se lo recomiendo, que la verdad es maravilloso y es un ser que no es de este planeta, ni yo tampoco. Es muy divertida la vida. La vida se vuelve muy divertida cuando ya tienes el manual de cómo funciona todo esto en la realidad. Y es muy fácil poner un ejemplo. Este mismo ejemplo que puse hace rato, es que no quiero llegar tarde. Si en ese momento te das cuenta de lo que estás pensando y lo que estás diciendo, en ese momento puedes cambiar inmediatamente el enfoque y decir, voy a llegar a tiempo. Estoy seguro que voy a llegar a tiempo. Todo va a poner en orden para que yo llegue a tiempo. Ese es un pensamiento que tú estás eligiendo. El otro no lo elegiste, simplemente te dejaste llevar. La diferencia está en que pase lo que pase, cuando tú digas, yo llego a tiempo a mi cita, vas a llegar a tiempo, porque se van a abrir todos los caminos precisamente para ese destino. El destino que tú elegiste es Cadabra. Abracadabra es la palabra de los magos. Y abracadabra es arameo antiguo. Arameo antiguo de aquella lengua que hablaba Jesús.
arameo antiguo que significa creo realidad conforme hablo. Los grandes magos, los que conocían la magia de la creación de la realidad, sabían perfectamente que la palabra era el principio de la realidad. Y cada vez que tú hablabas, estabas creando realidad. Por eso es que era muy importante entender en aquel entonces que este conocimiento no podía salir a la luz de todos porque había un ciclo de oscuridad en la humanidad. Este ciclo de oscuridad que había en la humanidad tenía que ver precisamente con un principio astronómico, donde estábamos ocultos de la energía de los soles del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y entonces este conocimiento pudiera llevarnos a mayor oscuridad, incluyendo la desaparición de nuevo de la humanidad, como ha sido ya en 5 ciclos. Esta palabra es una palabra maravillosa, porque al decir abracadabra estás confirmando que estás creando tú la realidad como un mago. Jesús, después del evento de la cruz, se hacía llamar el mago. Jesús el mago. ¿Por qué? Porque él entendía el significado de la palabra mago. Era aquel que está creando la magia, aquel que está creando la realidad. Y ahora estamos en una etapa de inicio de la era de la sabiduría. Todo esto surge de nuevo, pero ahora sí para poder ser expandido en el conocimiento humano y empezar un ciclo de sabiduría, de poder crear una realidad y de poder hacer el ascenso hacia el siguiente nivel de la realidad, que es otra dimensión, una dimensión más sutil, donde existe otra manera de aprender de la vida, que también se convierte en un juego. Que ahí es y el donde juego, empiezas a co-crear tu realidad, cuando subes a esa dimensión, ¿correcto? exactamente, Que sería la tú estás quinta dimensión. exactamente a la quinta dimensión, donde una vez que tú has logrado ordenar tu mente, donde ya tienes esa conciencia de que tu mente está ordenada hacia el rumbo de lo que quieres, entonces pasas al siguiente nivel. ¿Por qué? Si esto te sucediera, esta rapidez de la realidad creada sucediera en este momento donde tu mente es un caos, te aseguro que te autodestruirías con tanto pensamiento negativo. Por eso es que tenemos en esta etapa de nuestra vida, donde estamos entre la tercera y cuarta dimensión, tenemos un espacio, tiempo, entre lo que yo digo y lo que voy a recibir como resultado en la realidad. Oye, Y me Gabriel, doy cuenta, ¿sí? perdón que te interrumpa, sí, y es que al final vamos co-creando nuestra realidad con esos pequeños, decisiones que vamos tomando momento a momento, y es ahí, en ese momento a momento, que tenemos que estar conscientes de qué estamos pensando, y al final también tiene mucho que ver, Gabriel, lo que estamos recibiendo en el afuera con nuestro contenido mental, de lo que estamos percibiendo según nuestro espejo que estamos viendo. Bueno, es que eso ya es más profundo. Así es. Sí, pero tiene que ver precisamente con las señales que recibo a partir de lo que digo y que empiezan a transformarse en una realidad. Cuando yo estoy pensando y estoy hablando, estoy creando realidad y esa realidad empieza a aparecer, se empieza a dar poco a poco con señales en mi vida. Si yo aprendo a observar mi realidad, puedo llegar a detectar las señales antes de que la realidad se transforme en algo desagradable y poder cambiar la decisión con un pensamiento propio, con tu libre albedrío, inclusive con pensamientos que pueden resultar para otros imposibles. Por ejemplo, Gabriel, Como, el tema, como por ejemplo, ¿qué pienso? ¿Qué, cómo, ajá, cómo es el tema? ¿Qué pienso o quién piensa cuando pienso? ¿quién Aquí es, piensa? ajá, por ejemplo, que yo vengo pensando que, no sé, puede haber un accidente, ¿no? Sí, Y hay otro coche al lado que está pensando lo mismo, entonces, a través de nuestro pensamiento creamos el accidente, ¿correcto?
Es correcto, tú estás creando una realidad a partir del enfoque en el cual estás. Y si tu enfoque está en un accidente, el accidente va a ser parte de tu realidad. Igual, si te llegan a asaltar, tú vas a creer que te pueden asaltar y entonces vas a crear esa realidad y va a aparecer, como yo les digo, el kit completo. Víctima tú, victimario el que te va a asaltar. Los accidentes no son algo que tenga que ver con una desconexión de nuestro pensamiento. Los accidentes también tienen que ver con señales que nos envían. Y estas señales que nos envían tienen que ver precisamente con aquello en lo cual nosotros, antes de venir a encarnarnos en esta dimensión de baja frecuencia, hemos pedido a nuestros guías, que son igual que nosotros energía, que nos pongan las pistas y los mensajes, ya sea a través de cosas que nos suceden o a través de personas que llegan a nuestra vida y, como dices tú, se transforman en un espejo, porque el final del juego, o sea, el objetivo del juego es que te encuentres de nuevo a ti, a Dios, que te encuentres de nuevo, y para eso requieres estar consciente de la relación que tienes contigo a través de los pensamientos. Esos pensamientos que pueden ser o de muy alta valorización o de total desvalorización acerca de ti. El amor es precisamente esa Claro, corriente soy una continua. tonta, no va a ser posible, nada me va a salir bien, ¿no? En vez de ¿Es decir, correcto? el camino está abierto para mí, todo se está co-creando para mi mejor bien y para el de todos, todo el camino se abre divino para mí, o sea, sí está cañón, pero también creo que tiene que ver, que bueno, y ese es otro tema, con nuestras creencias, Gabriel. Exactamente. Que las creencias son solamente programas que fueron aceptados e insertados en esa parte inconsciente para que estén constantemente creando una realidad, ya sea que la realidad sea agradable o no sea agradable, ya sea que la realidad sea ilimitante o sea limitante. Sí. Para el ego existen los límites, y siempre que hablamos de límites no estamos hablando desde el ego, porque para Dios, para la energía suprema, no hay límites, no existe Ahora sí eso. que pide y se te dará, busca y encontrarás. Es correcto, y así lo dice la Biblia: pide y se te da. Lo decía Jesús constantemente: pide y se te dará, busca y encontrarás, porque él sabía perfectamente que él representaba la energía divina y lo decía constantemente, pero el ego negaba a los demás su propia existencia como seres divinos, ya que él les decía: todos somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, pues éramos Dios. Pero muchos de ellos decían: no, es que tú eres el hijo primogénito, el hijo único de Dios. No, el hijo único no, todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, todos somos creación de la misma mente, de una sola mente energética, que está extendida a través de una red electromagnética que nos conecta, que cuando empezamos a entender para qué existe esta experiencia y para qué existe toda esta conexión mental, empezamos a entender la conexión que tenemos con el todo y con todos, y cómo nos podemos comunicar a través de esta red electromagnética mental con otros seres. Hay gentes que se asombran mucho de que estaba pensando en mí cuando reciben una llamada o un mensaje mío diciéndole: ¿cómo estás? No te distraigas. Y les llama mucho la atención y les digo: es que yo me La conecto telepatía, con, ¿no? O sea, al final, con el todo, y pues, me estás mandando un mensaje, y ese mensaje lo recibo, y en ese momento pregunto: ¿cómo estás? ¿Te estás distrayendo? Y generalmente así es. Y también recibir y enviar mensajes telepáticos, que es el siguiente nivel en el cual vamos a empezar a aprender a comunicarnos ya sin palabras, simplemente con pensamientos. Ese es el siguiente nivel en el cual vamos a aprender más acerca del poder de la energía mental, que es el poder divino, que es el poder
de la energía de lo que realmente somos. Y eso es algo que se va a empezar a hacer cada vez más frecuente en la medida en que tú desees aprender más y preguntar cómo suceden estas cosas, desde dónde suceden. Te aseguro que vas a recibir respuestas. Todo está cifrado en mensajes que después vas a empezar a reconocer, y esos mensajes te van a llevar a entender quién eres. Por eso yo en mi práctica como coach espiritual, como coach de energía, lo que hago es orientar a mis coachados a entender el cómo pueden manejar esta energía mental a favor, primero, para hacer una vida más agradable, y segundo, para empezar a conocer quién está adentro, quién está proyectando esta película en esta pantalla holográfica de 3 dimensiones y que tiene que ver con la experiencia del juego, este maravilloso juego llamado vida, en donde tienes un gran poder, pero no lo has descubierto. Está cubierto por capas y capas de muchos pensamientos, de muchas ideas, de muchas creencias que han apagado tu luz, y que para lograr descubrir esa luz tienes que descubrir quitando la basura que ha sido parte de tu existencia por muchos años. Uno de los ejercicios que siempre les digo es, si llega un pensamiento a la cabeza y tienes una sensación desagradable, una emoción desagradable, en ese momento puedes identificar que ese pensamiento viene de una creencia que es basura. Te lo están avisando. Tu GPS interno, que es la emoción, te está avisando que cada vez que te sientes mal, estás siguiendo un pensamiento, una creencia que es basura. Es momento de tirar la basura. Y les pregunto, ¿cada cuándo sacas la basura de tu casa? La mayoría dice, o diario, o cada 3 días, cada 4 días. ¿Qué pasaría si no sacaras la basura de tu casa en unos 3 o 4 meses? ¿Cómo estaría tu casa? Bueno, así está tu mente, lleno de basura. Hay que hacer un proceso de limpieza mental. ¿Cómo la limpias? ¿Cómo la limpias? ¿Cómo podemos limpiar la mente, Gabriel? Iniciando con un proceso de conciencia, o sea, darme cuenta que cada vez que tengo una señal desagradable en mi pecho, que es la emoción desagradable, puedo ir hacia arriba a la cabeza para verificar qué pensamiento fue el que creó eso. Por ejemplo, si digo, híjole, es que seguro que hay gente que no me quiere. Tengo un compañero que ya me trae, que no me quiere y me quiere molestar en todo momento. Ahí en ese momento hay que checar. Ahí estás creando una realidad con un pensamiento basura acerca de alguien. Y ese alguien está respondiendo a tu llamado de ser de tal o cual manera porque tú lo estás pidiendo. Cuando tú tomas ese pensamiento y dices, esto es basura, ¿por qué? Porque todos los que están enfrente de mí son mi espejo, y este ser que llegó a decirme qué es lo que yo hago conmigo, puedo entender que el pensamiento original está surgiendo de una creencia acerca de que alguien me puede hacer daño. Y la pregunta es, ¿quién me hace daño a Dios? Nadie. Nosotros mismos, nosotros. Simplemente estás creando una realidad donde tú estás generando una especie de obra de teatro donde pones un villano, pero el villano simplemente representa el villano que traes adentro de ti, que te está atacando a ti mismo, que son tus pensamientos del ego. Ahí te estás atacando. Si tú entiendes eso y te liberas de esos pensamientos que te atacan a ti mismo, afuera, ese ser se convierte en algo diferente. Y aun cuando todavía no lo creas, porque todavía no lo has experimentado, cuando lo experimentes te vas a dar cuenta de por qué hay una frase que dice, cambias tú y cambia el mundo. Es precisamente porque el mundo es una proyección de tu ser interior. Ejemplo, Gabriel. Un ejemplo tangible que me pasó a mí contigo. Cuando recién apenas te
conocía, que la vida me puso un reto súper grande en cuestión de las empresas de mi papá. Y yo te dije, y había un laudo y una situación, y te dije, Gabriel, es que necesito conseguir tanto dinero, ¿no? Es Ujú. imposible conseguirlo en 3 días, imposible. Y tú me dijiste, ¿qué quieres que pase? Y yo te dije, pues conseguir el dinero. Me acuerdo perfecto de tus palabras. Y me dijiste, bueno, alguien se va a alinear a tu deseo. ¿Cuál Así es. es tu deseo? Que alguien se alinee a mi deseo y que pueda yo pagar este laudo. Pues a los tres Ujú. días el dinero estaba en mi cuenta y pude pagar el laudo. Así Eso fue, wow. Iba a decir todo el mundo, ¿no? A ver, ¿cómo consigo el? Pues sí, te alineas al deseo de que alguien tiene la buena voluntad de alinearse a tu deseo, ¿no? Para poderlo hacer realidad, porque algo que se nos olvida y creo que es importante, Gabriel, que lo menciones, es como cuando somos niños, que si tenemos un deseo, de repente pues se hace realidad, son nuestros padres a través quizás del es. universo que nos los concede. Y a veces se nos olvida, en verdad, cuántas pues cuántos recursos tenemos en todos los sentidos, en amistades, en cariño, en amor, que podemos poder realizar nuestro deseo, pero pues aquí el tema es cómo voy a pedir ese deseo. Desde el Y ego es de yo quiero, es que yo quiero esto, o yo lo deseo de corazón, ¿no? exactamente, y es la diferencia está precisamente en lo que dices. Una cosa, cuando tú dices es imposible que yo consiga esto, ya estás creando esa realidad de lo imposible. Es que era Ya imposible, no, Gabriel, y tú me dijiste, ¿qué quieres que pase? ah, Pues era, conseguir el dinero. Y me dijiste, era seguir, ¿alguien? era seguir que es ¿Eh? posible, era Me, seguir el camino de lo que es posible. me dijiste, alguien se va a alinear a tu deseo. Así es, y así fue. ¿Por Y qué? en el Porque momento sí, que le escribo a una amiga, le estoy escribiendo, oye, y si le pido a tal persona, y en ese momento que estoy escribiendo ese mensaje, me habla otra persona y me dice, oye, y si lo pides a esa persona, o sea, el universo me contestó a través de otra persona. claro, Entonces pero dices, wow, siempre te va a manifestar en todo momento. Y tú viste las señales. Al momento en que empezaste a moverte, viste las señales y las señales te llevaron precisamente al lugar en donde estaba eso que tú deseabas. Algo que tú pensabas que era imposible. ¿Por qué? Porque estamos atados a algo que se llama tiempo y creemos que hay cosas que no son posibles en cierto tiempo. por cierto, nos Todo quedan 6 minutos, Gabriel, para que nos des tus redes y todo con el tiempo. con el tiempo y todos podemos aprender esto, ¿eh? Y yo les digo una cosa, es divertidísimo. La vida es muy divertida cuando la estás creando tú y ya no te dejas llevar por el ego. Ahora el ego se convierte en tu sirviente cuando estás entendiendo quién eres. Para eso existe un camino de entrenamiento y ese entrenamiento es algo que tiene que ver con lo que yo he aprendido en toda la vida. Esto no es algo teórico. Todo lo que te voy a enseñar, todo, yo ya pasé por ello. Yo ya lo he vivido y lo he experimentado y te puedo mostrar cómo lo puedes crear en tu realidad. Sí, ese es tu deseo. Lo puedes hacer y para eso me puedes encontrar en mi página que es gaboayala.com o bien en Facebook como Gabriel Ayala Borunda o en Coaching Espiritual Gabo Ayala. Oye, Gabriel, como bien dices, es un entrenamiento, es como cuando vas al gimnasio y pues das muchas repeticiones para poder lograr músculo. Lo mismo es con el músculo del pensamiento, ¿no? Ponte tú porque la gente se preguntará, ¿cuánto tiempo, no? Yo pienso que con la primera sesión que alguien tiene contigo, si es una persona consciente, wow, queda fascinado porque en realidad muestras cómo vamos ahora sí por el mal camino. Porque mucho, por ejemplo, algo también que yo aprendí, Gabriel, es cuántas veces no analizamos pensamientos o situaciones.
Y yo les quiero decir que el análisis lo único que hace es llevarnos a un túnel profundo de incertidumbre que no nos lleva a ningún lado. Y ahí es cuando debemos de saber quién domina nuestra mente. ¿Mi mente me está dominando a mí o yo estoy dominando a la mente? Por eso yo creo también, Gabriel, por ejemplo, los mantras, ¿no? Que empiezan a través de este mantra repetitivo, pues porque la mente obviamente y en una meditación nunca vas a dejar de tener pensamientos, pero sí aprendes a dejarlos pasar y empezar a decir, claro que sí es posible. Y yo, por ejemplo, acabo de ir a un lugar con mi mamá, a una institución que tenías que hacer cola y todo, y mi mamá, no, es que va a haber mucha gente, y le dije, a ver, mamá, porque también hay que saber pedir, Gabriel. Le dije, vamos a Claro, llegar y no va a haber nadie ahí y vas a poder estar y rapidísimo. Y le dije, además voy a poner el cielo a trabajar para que venga un ángel que se dedique a estos trámites a ayudarnos. Pues justamente llegamos y no había nadie en la oficina, o sea, ni quien atendía. Ya tocamos y ya salió así la es. señorita, pero pues yo pedí que no hubiera nadie. Y Y también nadie había. apareció un ángel divino que nos ayudó en el proceso de repente ya cuando nos iban, ¿no? Porque para todo era no, 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 no. Entonces, sí, hay que saber pedir, Gabriel. Bueno, nos quedan 3 minutitos, Es Gabriel. correcto. ¿Cómo quieres terminar este programa, Gabriel? Cerramos con la precisamente el título de la plática. ¿Quién piensa cuando pienso? ¿Quién piensa? Cuando tú piensas, cuando tú eliges el pensamiento, está pensando Dios. Cuando estás dejando que el pensamiento surja y te enganches, es el ego el que te está llevando a entender que el juego se juega eligiendo el juego, no dejándose llevar por el juego. Por tanto, empieza a ser tú, tu verdadero ser, el que piense y el que elija los pensamientos para crear la realidad de aquello que inclusive en algún momento piensas que es imposible. Yo te voy a retar a que hagas posible lo imposible porque a eso venimos. Y te vas a divertir mucho dándote cuenta del poder tan grande. Así que de ti depende hacer un cambio en tu vida para que en este juego te diviertas y aprendas quién está conduciendo la experiencia. Esta es la experiencia de Dios. Así que, María Elisa, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar otra vez contigo, de tener esta charla donde hay muchas personas que pueden estar tomando decisiones en este momento a partir de su propio pensamiento y observar para soltar aquellos que han generado tu tristeza, tu dolor, tu pobreza, tu escasez, tu enfermedad, porque todo eso es lo que estás creando. Una vez que lo sueltes, vas a entender qué significan los milagros. Gracias, María Elisa. Esta tarde ha sido Gracias a maravillosa. ti, Gabriel. Y bueno, para terminar, yo creo que es importante aceptar, confiar y fluir. Y bueno, estar firme en lo que pienso de mí misma, cambiar el sufrimiento a saber que nos invita a revalorizarnos, interiorizarnos, limpiar, como bien tú dijiste, perdonar, reconciliarse con uno mismo y también quitar esta ancla vieja de nuestra memoria inconsciente, Gabriel. Y bueno, pues creo que hay que conectar al amor incondicional con nuestro cuerpo, como con el yoga, ¿no? Y fluir y descansar, hacer ejercicio y meditar y confiar que Dios mueve los hilos de una manera mágica y misteriosa. Gabriel, gracias, 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 gracias a Promoesterio, gracias a Dios y gracias a todos los que se han tomado el tiempo, gracias a ti que te dedicaste a escucharnos. Gabriel, gracias. Dinos una vez más tus redes Gracias. rápido, que tenemos 5 segundos. Facebook, Gabriel Ayala Burunda y Coaching Espiritual Gabo Ayala. Perfecto. Ahí me pueden conseguir. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde y recuerda, si lo crees, lo creas. Confía, confía en ti, en lo que sientes. Tú eres tu mejor gurú.
Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Gracias, Gabriel. Gracias. Confía en ti. Esto fue 1111 Prosperidad en Conciencia. Escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde. Y recuerda, si lo crees, lo creas. Soy MM. Gracias por escucharnos.